Y ahora vean este vídeo. ¿Cuáles son sus privilegios? Los negocios ocultos de Jordi Pujol no solo han destapado sus privilegios económicos, y es que los cargos que ha ocupado en el gobierno de Cataluña le han otorgado algunas prebendas. Nos remontamos a 2003, cuando el Parlamento Autonómico aprobó la ley que regula el estatuto de los expresidentes de la Generalitat. Desde ese momento, el tratamiento del patriarca de los Pujol pasa a ser señor muy honorable, lo que supone, por ejemplo, que su oficina se situara en el Paseo de Gracia, con 441 metros cuadrados de espacio, y que le costaron al gobierno catalán 175.688 euros en 2013, más 15.451 de comunidad. Como expresidente de la Generalitat, percibe desde su cese y durante la mitad del tiempo que fue presidente una asignación mensual del 80% de su sueldo. Además, el estatuto regulador establece que cuando un presidente del Ejecutivo catalán cumple los 65 años, accede a una pensión vitalicia equivalente al 60% de su sueldo. Por este motivo, Jordi Pujol percibe 86.416 euros anuales. Pero la retribución económica no es lo único a destacar. Los expresidentes tienen derecho a una oficina formada por hasta 5 personas. La de Pujol la integran ahora un responsable y 2 secretarias, además de un coche oficial y un chofer proporcionado por el Departamento de Presidencia de la Generalitat. La suma de todo asciende a unos 500.000 euros al año. Es por esto la más cara de entre los expresidentes catalanes. Los privilegios a nivel institucional también le llegan. De hecho, la fundación privada Centro de Estudios Jordi Pujol recibe en forma de subvención unos 45.000 euros por parte de la Generalitat. Su función principal, fomentar los valores básicos de Cataluña y Europa, y la difusión del pensamiento político del propio expresidente, con la publicación de recopilaciones de artículos suyos y resúmenes de las actividades de su gobierno. Ahí está, recibiendo dinerito para fomentar los valores de defraudar 34 años Hacienda, que se dice pronto, ¿eh? No ha encontrado el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, 34 años, un momento para pagar y cumplir con sus deberes con el fisco. Y eso sí, para tener los impuestos más altos, gobernando Convergencia y Unió, del mundo, porque está en el tercer lugar en el mundo con impuestos más altos, ahí está Cataluña. Chencho, la misma jubilación de Jordi Pujol que la de un diplomático que es forzado, sí, que lleva toda su vida trabajando, ¿no? Sí, pero esa parte no la ataco. Los expresidentes deben tener una jubilación digna. Ahora, claro, hay cosas, que le cuesta el despacho 500.000 euros con la que está cayendo, pues estoy seguro que el despacho del antiguo presidente del gobierno español, cualquiera de ellos, cuesta muchísimo menos. Pero yo, que percibo una pensión digna, no me pasma. Lo que me pasma fue el comunicado de Pujol el otro día, y tú acabas de mencionar el tema más importante. O sea, no solo muestra que ha estado estafando y defraudando durante 34 años, sino que tiene aún la osadía de no mencionar la cantidad, de no decir dónde está el dinero, y además de decir, que es una frase patética, penosa para una persona de la altura intelectual de Pujol, decir lo que tú has dicho, que no ha encontrado el momento de declararlo. Ha habido 3 amnistías fiscales para decirlo, y él, todo un señor culto, con un montón de hijos que están metidos en los negocios, cultos como él, que conoce las leyes, que no ha encontrado el momento, pues es una cosa que es patético. ¿Debe renunciar él a todos los privilegios o se los debe quitar? Debería renunciar a algunos, desde luego, debería hacer algunos, pero es que decir a estas alturas, después de 34 años, que no ha encontrado en 34 años el momento para ponerse, ajustarse a la ley, es que es penoso, es penoso. Pero es que Chencho no ha encontrado el momento, porque es que no había momento. Es decir, esto era un cúmulo de intereses durante 34 años para lucrarse a costa de su poder al frente de la Generalitat. Y a mí lo que me parece gravísimo es que a estas alturas todavía siga siendo lo que es decir, y siga gozando de estos privilegios. Yo estoy de acuerdo contigo en que un presidente tiene que tener una retribución, porque luego es muy difícil la vuelta al sector privado, y si vuelve al sector privado empezamos a hablar de las puertas giratorias, etcétera. Bien, hasta ahí bien, perfecto. Pero cuando ha salido esto, y además de su puño y letra, inmediatamente el gobierno de Artur Mas le tenía que haber quitado todos los privilegios. Segunda cuestión, Artur Mas estaba presuntamente en la pomada, porque consejero de Hacienda. Consejero de Hacienda de este señor. Y defraudador también. Claro. Y presunto defraudador, ¿no? Hay que ahora tener mucho cuidado. Su padre fue defraudador, se le encontraron puesta en el Liechtenstein, y él las heredó, ¿eh? A mí lo que me parece brutal esto y demoledor es para toda la sociedad catalana
y lo decíamos ayer, lo comentábamos, que tanto luchó durante muchos años por restituir una institución tan noble como la Generalitat, que fue de la mano de Adolfo Suárez y de Josep Tarradellas, bueno, pues esto se ha arrastrado por todo el lodazal, todo el prestigio de la Generalitat se va al garete con 2 folios que ni siquiera ha tenido la decencia de dar la cara y comparecer ante los medios, sino que nos remite 2 folios para explicarnos su indecencia sostenida en el tiempo. Esto le hace un daño tremendo a Convergencia, de hecho ya están hablando de la necesidad de refundar el partido, le hace muchísimo daño a la institución y desde mi punto de vista, aunque en esto hay muy poca gente de acuerdo conmigo, potencia a los independentistas. ERC de esto sale más fuerte. Yo estoy de acuerdo. ¿Pero por qué va a potenciar a los? Perdóname un segundo, ¿por qué? Sí, esto no deslegitima el proceso independentista. No, está deslegitimado per se, porque la Constitución española no lo permite. Pero desde el punto de vista de ellos, esto le da votos a Esquerra y le quita a gente que es más independentista que parte del electorado de Convergencia y Unión. De todas maneras, lo importante yo creo también es, y se está empezando a saber y a decir ahora, que no es un asunto personal. Yo el viernes cuando escuchaba al presidente Mas decir... ¿Me perdonas que está hablando? Claro. Ha pasado. Bueno, es que estaba hablando ahora mismo María Dolores de Cospedal, me estaban diciendo para conectar, estaba hablando de esta cuestión. Ahora lo vamos a ver. Por cierto, inciso, el presidente del Gobierno en su discurso ante el Comité Ejecutivo, que esta misma mañana, compuesto por todos los presidentes autonómicos y la alta estructura de la formación, no ha dicho ni una sola palabra sobre el escándalo. No ha dicho absolutamente nada el presidente del Gobierno. Esto es raro, ¿no? ¿Cómo lo interpretas? El presidente del Gobierno no suele meterse en charcos, también hay que decirlo. Hombre, pero era puerta cerrada y con la gente de su partido. A ver, a mí me hubiera gustado que el presidente del Gobierno se pronunciara. Me choca en absoluto. Pero yo creo que sabe... es que en el Partido Popular tampoco están como para hablar lo cual, de... Ya, pero han actuado de manera muy diferente sobre los casos de corrupción. Esto es un caso... Perdona, un segundín solo. Sí. El caso de Pujol, de la familia Pujol, yo creo que es un caso único en la historia de la corrupción política en España. Tiene parangón. Único. Pero ¿por qué el presidente del Gobierno no puede decir, oiga, señores de Convergencia y Unión, señores de Convergencia y Unión, ¿de dónde salió ese dinero y qué cantidad exacta es? Lo que no se puede hablar, como tú bien decías, lo que no se puede decir... Lo que no se puede decir es que es un asunto privado cuando estamos hablando de... Bueno, lo que dice más. Sí, pero bueno, el presidente del Gobierno no puede entrar en estas cuestiones que son de... Vamos a escuchar a Pablo Montesinos, Javier, que tenía la palabra. A ver, os pido que os escuchéis todos y digáis lo que tengáis que decir cuando respetando al resto. A ver, brevemente, Pablo. Lo que me parece que está bien y que se está empezando a destapar ahora es que yo escuchaba, como apuntaba Javier, al presidente Mas el viernes hablar de una cuestión personal. No, es que la corrupción afecta presuntamente a todos los tentáculos del nacionalismo catalán. Es que CiU tiene la sede embargada por el caso Palau. Es que había muchísimos casos de corrupción. Y voy a hilar con otra idea que quiero poner encima de la mesa. Es de ejercicio periodístico ver la evolución de este caso en los medios de comunicación catalanes. Del silencio más absoluto hasta el viernes, que por cierto, hasta el sábado, que el diario La Vanguardia hablaba de asuntos personales, claro, por supuesto, se sumaba a la tesis del señor Mas, que TV3 Pablo, ¿quieres no verlo? daba. ¿Quieres ver TV3 cómo lo ha dado? Porque hemos tenido el interés esta mañana de analizar cómo se ha dado la televisión pública catalana y se dijo de esta forma la noticia, ya verán. ¿Por qué creu que ha triat justament aquest moment? Debería preguntárselo a él, ya que es un asunto privado de la familia Pujol. En todo caso, nosotros como partido abrimos una nueva etapa. ¿Una nueva etapa? Bueno, esto es lo que decía Josep Rull, pero antes el presentador de TV3, no sé si lo tenemos, había preparado la forma en la que dijo, en la que dio la noticia, era Jordi Pujol pide perdón por haber regulariza por fin. O sea, pero esa era la forma de TV3 de decirlo, en vez de decir escándalo mayúsculo, el presidente durante 23 años de todos los catalanes resulta que confiesa haber, como dijimos todos los medios de comunicación, no, la noticia era el presidente Pujol pide perdón por haber tenido una herencia y no haberla dado. En el tema Bárcenas, informativos especiales. En el tema Bárcenas se hicieron informativos especiales, no solo en la televisión autonómica, en todas las televisiones, con respecto a todos los casos de corrupción del entramado político
político catalán, los medios regionales no han dado cobertura alguna. Es que la semana pasada en este programa veníamos ya hablando de corruptelas relacionadas con el nacionalismo catalán y yo me fijé y nada, ni en La Vanguardia, ni en El Periódico, porque están siguiendo esa línea del asunto privado, y cuando uno se llama Jordi Pujol, ha sido presidente de la Generalitat y ha tenido durante tantos años tantos millones de euros en paraísos fiscales, oiga, esto no es un asunto privado, esto es un escándalo público. Es decir, estos no son trapos sucios que se limpian en casa, son trapos sucios de juzgado, de guardia. Y eso es lo que tiene que entender todo el mundo. Y el presidente del gobierno, la prensa, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para aclarar eso. No es un asunto privado cuando además, tú lo decías, Isabel, al principio, ¿no? La UDEF está diciendo que la corrupción política es la causa de esta, bueno, pues de este enriquecimiento a todas luces ilícito. La entrevista que se ha hecho esta mañana a la exnovia de uno de los hijos de Pujol así lo ha confirmado. Es decir, no se trata de una herencia, es mucho más que una herencia, ¿no? De ahí la indecencia, o sea, de que un cargo público, una alta institución del Estado, un representante de una alta institución del Estado, ha estado violando la ley, conculcando la ley de manera reiterada, y encima, cuando se ve forzado por las circunstancias a confesar con la boca pequeña, pues se limita a ese anuncio patético e indecente. Yo decía, esto es de una indecencia me gustaría brutal. que lo comentemos porque hay unas declaraciones de esta mañana de la novia del hijo mayor, de Jordi Pujol Ferrusola, en la que dice que fortuna debido a una herencia tururú, que esto se debe a los años, 30 años, de 20 a 30 decía ella, de obra pública en las que se han llevado comisiones. Y fíjense ustedes que me refería a un informe que ha pasado bastante desapercibido, lo publica hoy el diario El País. Y dice, habla de un informe policial, un nuevo informe, en el que atribuye, abro comillas, la corrupción política, a la corrupción política, la fortuna de Jordi Pujol, hijo. Precisamente lo mismo que decía la que fue su novia, Alicia Álvarez, Victoria Álvarez. Pues vean ustedes. Se refiere concretamente este informe a 3 pelotazos impresionantes que da la familia de Jordi Pujol Ferrusola y su mujer de testaferro. Y la policía destapa. Habla, por ejemplo, uno muy facilito de entender. Unos terrenos, una finca rústica comprada en Palamós con frutales y otra porción de terrenos por un total comprados por 217.000 euros. Por 3 millones. En 2010. En 2010. Los vendió por 4.800.000 euros. Poco tiempo, porque sabía que le iban a cambiar la calificación. Pocos días después de venderlos, resulta que fueron recalificados. Claro, así usted, Chencho, Teresa, Javier y nosotros nos hacemos millonarios en un cuarto de hora. Oiga, yo compro por 200.000 euros y vendo por 5 millones. A lo mejor la frase esta de que era un asunto de familia no está tan desencaminada, porque tiene toda la pinta de ser un asunto de familia al más puro estilo. Tenía la palabra María Teresa, pero quiero